Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Te lo cuento en 10. En esta semana analizaremos el Amán del capítulo 7 al capítulo 12, acordarse del Señor. Una vez que Nefi y su hermano Leí vivieron esa experiencia en la cárcel donde el fuego no los quemaba, una gran experiencia espiritual y mucha gente se convirtió, siguieron predicando el evangelio, pero dicen las escrituras que Nefi no obtuvo todo el éxito deseado y regresó a su casa triste y decepcionado. Cuando él llega al pueblo de Zarahemla, se da cuenta que el pueblo está viviendo en una gran iniquidad. Ya había sufrido el gran rechazo de su palabra al tratar de predicar y a llamarlos al arrepentimiento. Y cuando vuelve a su pueblo y los encuentra en un estado terrible, los ladrones de Gadiantón ocupaban el asiento judicial, habiendo usurpado el poder y autoridad y violando los mandamientos de Dios. Y todo esto lo hacían para obtener riqueza y la gloria del mundo. Robaban, mataban, y cuando Nefi ve esto, su corazón se llenó de tristeza y de un gran dolor. Y en esta parte de las escrituras es cuando el libro de Mormón nos narra a un Nefi apesadumbrado, muy triste, estaba reflexionando y meditando, sube a la torre en su jardín y dicen que la torre daba al camino real, por el camino que conducía al mercado principal. Entonces cuando él estaba orando y exclamando y diciéndole a Dios cómo realmente se sentía, dicen que unas personas pasaron por ahí y les llamó mucho la atención escuchar lo que Nefi estaba diciendo. Entonces Nefi en ese momento voltea, ve que lo están observando, que están escuchando sus palabras y les dice: ¿para qué han venido? ¿Para que les hable de sus iniquidades? ¿Están asombrados de verme orar y llorar? ¿De derramar mi alma a Dios? Arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. Ustedes han provocado la ira del Señor. ¿Alguna vez te has preguntado si has provocado tú la ira de Dios? Seguramente cuando no hemos obedecido los mandamientos o cuando no nos hemos apegado a sus principios y reglas, seguramente hacemos que Dios no solamente se enoje con nosotros, sino que se ponga muy triste. Esto era el caso que estaban viviendo el pueblo de Zarahemla. Les dijo: han puesto su corazón en las riquezas y han caído en el orgullo, y por esta razón les sobrevendrá el infortunio. ¿Pero qué es el infortunio? La desgracia, la infelicidad, la adversidad. Estaban presentes ahí entre la gente que lo estaba escuchando algunos de los jueces que pertenecían a la banda secreta de Gadiantón y se llenaron de ira. Realmente se molestaron y le gritaron. Se llevaron preso a Nefi por todo lo que les estaba diciendo. Incitaron al pueblo, pero otros dijeron: déjenlo en paz, porque Nefi es un hombre bueno y lo que dice ciertamente ocurrirá si no nos arrepentimos. Nefi siguió hablándoles. Les habló de Jesucristo, de su gran expiación. Citó al profeta Abraham, a Isaías, a Jeremías, y les dijo: vayan al asiento judicial y se darán cuenta que el juez ha sido asesinado por su propio hermano, y ambos pertenecen a esta banda secreta. 5 de los hombres que escucharon estas palabras de Nefi fueron corriendo para comprobar si eran ciertas las palabras de Nefi y se decían uno al otro: si es cierto lo que él está diciendo, entonces creeremos en su palabra. Cuando llegaron al asiento judicial se dieron cuenta que el gobernador estaba muerto y ellos, estos 5 hombres asombrados, cayeron desmayados. Y el pueblo no sabía nada de lo que Nefi había dicho y creían que esos 5 hombres habían asesinado al juez superior, por lo tanto los encarcelaron. Después los entrevistaron y dijeron que ellos habían venido para comprobar las palabras de Nefi, y cuando se dieron cuenta que eran ciertas, se desmayaron, pero nada sabían acerca de quién había matado al juez superior. Entonces lo que hicieron los jueces al encontrar a estos 5 hombres inocentes, fueron a donde estaba Nefi, lo ataron y lo trajeron preso y lo pusieron delante del pueblo y le dijeron:
¿Eres tú entonces el que te has puesto de acuerdo con alguien para matar al juez superior? Y Nefi les dijo: insensatos, pueblo ciego, dicen que me puse de acuerdo con alguien para asesinar a Sesrom, el juez superior. Vayan a la casa de Seantum y pregúntenle: ¿se ha puesto de acuerdo contigo Nefi, el profeta falso, para asesinar a tu hermano? Y se llenará de miedo y lo negará, y dirá que es inocente. Pero si lo examinan, encontrarán sangre en su manto, y le preguntan: ¿de quién es esta sangre? Y se pondrá pálido, y se darán cuenta que es culpable. Y dirá que Nefi no sabe nada de esto, a menos que se lo haya dicho Dios. Cuando los jueces se dan cuenta de la inocencia de Nefi y de la culpabilidad de Seantum, lo condenan a muerte. Nefi queda libre y hubo muchas personas que a partir de ahí creyeron en sus palabras y creían que era profeta. Voy a leerles una escritura aquí en Elamán 5:2 y dice así: bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho y porque has declarado mi palabra infatigablemente. Y en el versículo 5 dice: te bendeciré para siempre y te haré poderoso en palabra, en fe y en obras, al grado de que todas las cosas serán hechas según tu palabra. Qué gran confianza había depositado Dios en Nefi. Y después veremos en estos capítulos que el pueblo es terriblemente castigado debido a su desobediencia. Vemos que se volvieron orgullosos, habían entregado el corazón a las riquezas, por lo tanto recibieron algunos castigos. Les voy a invitar a ver este video donde se ejerce grandemente el poder de Nefi. En el Amán capítulo 10, Dios dijo que todo lo que Nefi sellara en la tierra sería sellado en el cielo. Más tarde, Nefi usó este poder divino cuando pidió a Dios que parara la guerra enviando una hambruna, sellando literalmente los cielos e impidiendo la lluvia. ¿Por qué Nefi usaría el poder sellador de una manera tan drástica? Al igual que Elías, Nefi selló los cielos para humillar a su pueblo al arrepentimiento. La hambruna recordó al pueblo el poder y la presencia de Dios en sus vidas. Más allá de solo dirigirse a Dios para establecer la paz en sus tierras a través del hambre, estos dos hombres también mostraron la inmensidad del poder sellador por medio de una manera muy literal. Ahora en día vemos el sacerdocio usado en formas pequeñas y menos visibles, pero las historias de Nefi y Elías nos aseguran que cuando Cristo dice que nos sellará a través de los convenios, la realidad de esa promesa se vuelve un poco más tangible. Y ahora ya sabes por qué. Y así como observamos en este video, este pueblo no fue perdonado hasta que se humillaron. Fueron con Nefi y le suplicaron que rogara a Dios. Así que Dios retiró este gran castigo. Vemos que después de esto, nuevamente el pueblo empezó a prosperar. Y en el capítulo 12, en las propias palabras de Mormón, dice que muchas veces sucede así cuando nos olvidamos de Dios. Y es precisamente cuando Dios nos hace prosperar, cuando nos olvidamos de Él. ¿Qué podemos hacer para que esto no nos suceda? Dios desea que nos acordemos de Él en todo momento, no solo cuando lo necesitamos. Nunca es tarde para volvernos al Señor, para recordarlo, para acercarnos a Él. ¿De qué manera nos proponemos de hoy en día a acercarnos más a Dios, a acordarnos de Él, sean nuestras circunstancias las que fueran? Estamos viviendo prosperidad. Dicen las Escrituras que ahí es cuando no nos acordamos de Él, pero cuando llega el infortunio en nuestras vidas, cuando llegan las pruebas difíciles, es cuando nos acercamos a Él y queremos que las respuestas a nuestras oraciones lleguen rápidamente. Con este gran ejemplo de Nefi nos damos cuenta que Dios siempre está con sus brazos abiertos, extendiéndolos hacia nosotros, esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Les comparto mi testimonio de que a medida que nosotros hagamos cosas que nos acerquen más a Él, estoy segura que su Espíritu iluminará siempre nuestro camino. Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10. Nos vemos a la próxima.